de la semanita. Hoy nos toca hablar de toda la parte digestiva. Vamos a compartir la pantalla. A ver, Bueno, igual que lo que comentamos ayer, el compromiso acá digestivo también es bastante significativo. Hay algunas enfermedades que el compromiso a nivel de este aparato de alguna manera configuran ya esos estadios importantes de inmunocompromiso. Y en ese contexto uno lo que va a tener que tener siempre en cuenta, y recuérdenlo, es que el individuo puede llegar a la consulta con alguna de estas afecciones ya marcadoras, sin que hasta ese momento por ahí sepa que realmente está infectado por este retrovirus. Lo real y concreto que en cualquier momento de la evolución del curso de la enfermedad pueden aparecer manifestaciones digestivas que uno las puede dividir o clasificar desde el punto de vista cefalocaudal en todo lo que es la mucosa oral, esofágica, gástrica, duodenal, intestino delgado, grueso y toda la parte colónica y anorrectal. Esto significa que en cualquiera de estas regiones, estas secciones del aparato digestivo, por lo tanto, podemos encontrarnos con distinto tipo de entidades que de alguna manera siempre, en algunos casos, nos tendrán que hacer sospechar que el individuo realmente está infectado. Durante ese síndrome retroviral agudo, del cual hablamos bastante ayer, también habíamos visto que puede haber algún compromiso a nivel de la mucosa oral, especialmente candidiasis, estomatitis aftosas graves, es decir, aftas importantes, pero en la medida que ese deterioro inmunológico progresa, lógicamente las alteraciones a nivel de la cavidad oral también se van a incrementar. En ese contexto, la cándida es por lejos lo más frecuente que uno puede llegar a ver, aún cuando el inmunocompromiso no es tan severo. Y esto también otras de las necesidades que tenemos que tener siempre en mente. Desde el punto de vista de la presencia de cándida, siempre me puede hablar de algún tipo de inmunocompromiso sin llegar a los estadios de SIDA, como en estos casos a veces sí uno puede observar. Si uno analiza las especies más habituales, por supuesto, albicans se lleva el mayor porcentaje en cualquier estadística que analice estas especies, pero algunas pueden llegar a ser importantes en función justamente de lo que hace a la presencia de resistencia en algunos antifúngicos. Y esto es lo que justamente sucede cuando hay especies involucradas como glabrata, crusei, tropicalis, etc. Por lo tanto, en algunos casos, y esto lo vamos a ver cuando hablemos de micosis oportunistas, es necesario determinar no solamente la especie, sino también la sensibilidad a los antifúngicos que esa especie aislada va a tener. Ahora, cuando hablamos de cándida, ya lo comentamos ayer también, tenemos distintas formas de presentación, la más común, la más habitual, la más fácil de reconocer, lógicamente, es la pseudomembranosa, pero también tenemos la trófica, la hipertrófica, la quelitis angular, como distintas formas de presentación clínica de lo que es la candidiasis. La pseudomembranosa, lógicamente, fácil de reconocer por justamente ese aspecto de tipo nubecilia, como a veces etimológicamente se menciona la palabra muguet, todas esas pseudomembranas, esos exudados. La forma trófica por ahí no es tan fácil de reconocer, la quelitis angular sí, y la hipertrófica, la que comentamos ayer, que justamente se había autolimitado en una paciente,
en función de haberse mejorado todo lo que hace a su inmunidad. Ahora, hay otra afección, que es la leucoplasia oral vellosa, la cual no la vemos solamente en pacientes HIV, se ve en pacientes con distintos grados de inmunocompromiso, por eso no se la considera marcadora del HIV. Sí se sabe que etiológicamente tiene su relación con el virus Epstein-Barr, justamente por la replicación del mismo a nivel del epitelio de esas células queratinizadas, y que permite observar justamente el leuco blanco, las lesiones en los bordes libres de la lengua, como si fueran escamas de pescado. Y muchas veces son asintomáticas, algunos la tratan con la dosis alta de aciclovir, pero el resultado sabemos que el aciclovir para el Epstein-Barr mucha efectividad no tiene. Y es así como justamente veremos este tipo de lesiones. Así que esto también uno lo puede ver en pacientes con distintos tipos de enfermedades, por ejemplo, oncohematológicas, en distintos grados de inmunocompromiso, no al grado justamente que ya hace la definición de SIDA. Ahora, estos pacientes tienen realmente un muy mal estado general, desde el punto de vista oral. Es decir, el cuidado de su dentadura, de su boca, realmente es muy, muy malo. Esto hace que justamente haya mucha presencia de gingivitis, de periodontitis, donde se altera todo lo que es la relación de la biota, justamente que cubre a todo lo que hace a la mucosa oral, razón por la cual predominan en muchos casos los anaerobios. Y cuando hay anaerobios en juego, la fetidez, la halitosis en este caso, suele ser una constante. Y esto, cuando afecta justamente a nivel de las encías, lleva muchas veces a la pérdida de piezas dentarias. Todo esto hace entonces que se agrave justamente cuando hay adicciones en el medio, como puede ser solamente el fumar. En las formas graves también aparecen enterobacterias, especialmente el grupo KES, Klebsiella enterobacter serratia, lo cual agrava aún más el pronóstico o la evolución justamente de estas lesiones. Esto entonces hace imperioso y necesaria la interconsulta odontológica. Muchas veces la causa de consulta son úlceras. Siempre cuando uno ve lesiones de tipo aftas, úlceras, piensa primariamente en el herpes, que dan, por supuesto, úlceras pequeñas, dolorosas, múltiples en muchos casos, que se tratan en general con aciclovir. El citomegalovirus también puede generar lesiones ulcerosas solitarias, a veces extensas. Aftas sin causa, otra de las situaciones también bastante difíciles de poderse manejar, y donde en algunas circunstancias se puede por lo menos estudiar etiológicamente de qué se trata, pero sin demasiado sentido desde el punto de vista que muchas veces nos da resultados totalmente inespecíficos, como vimos justamente en el síndrome retroviral agudo, del cual hablamos ayer, en el cual sí, la presencia de las aftas suele ser más o menos frecuente, sin un hallazgo histopatológico que sea de alguna manera orientador. También algunos fármacos pueden estar asociados a esta situación. Ahí ven algunas de estas lesiones. Realmente esto es lo que agrava la desnutrición, la caquexia, todo lo que lleva a la evolución mala en general de estos pacientes. En alguna época hemos utilizado talidomida. El hospital tiene un centro de atención de pacientes con lepra, y eso hace que el acceso a la talidomida en algún momento haya sido posible. La talidomida está totalmente proscripta, es decir, por todo lo que pasó ahí en la década de los 40 o 50, en las embarazadas, con las focomielias, todas las alteraciones, justamente malformaciones que generó la talidomida. La única indicación puntual para la cual la talidomida está aceptada es el episodio reaccional de lepra. Pero, claro, sabemos que es un potente antiinflamatorio con una potente acción antifactor de necrosis tumoral, razón por la cual en algunas aftas de gran magnitud, de realmente confluentes, muy severas,
hemos utilizado y se ha utilizado talidomida con espectacular resultado. Yo particularmente utilicé talidomida en una enfermedad como la enfermedad de Behçet. ¿Conocen la enfermedad de Behçet? Sí, la vasculitis, ¿no? Sí, exactamente, con aftas gigantes o importantes a nivel de la mucosa oral y genital. Yo he tenido algunos chiquitos con Behçet y bueno, ahí conseguí justamente talidomida. Nunca usaría talidomida para una mujer, aún consiguiéndola, porque uno nunca sabe, a largo plazo pasa algo y lo primero en lo cual van a pensar que puede haber una relación con el uso previo de talidomida, por más que en el momento, lógicamente, se asegure contracepción. Pero realmente está proscripta, hay que llenar una cantidad de formularios para indicarla específicamente para la enfermedad de Hansen. Ahora, por otro lado, también se ha utilizado en diarreas sin causa, con un efecto positivo. Pero vuelvo a decir lo que dije anteriormente. ¿Sí, Laura? Doc, igual en la lepra el tratamiento es con Dapsona, ¿cierto? Sí, ¿O no, con inversión? sí, sí, sí. Ah, ok. Yo estoy hablando de, sí, sí, el tratamiento de la lepra lo vamos a ver el lunes, Dapsona, clofazimina y rifampicina, y de acuerdo a la forma clínica, si es tuberculoide o ya la grave, que es la lepromatosa, el tratamiento es de 1 a 2 años. Y además nosotros también utilizamos en el hospital una variante que es rifampicina, ofloxacina y minociclina, que se llama ROM. Esto lo dejamos para el lunes, pero de todas maneras, cuando hay episodios reaccionales de lepra, es decir, el paciente tiene episodios agudos dentro de su enfermedad, es decir, con un cuadro febril muy importante, con compromiso del estado general, ahí la indicación es particularmente la talidomida. ¿Estamos? Pero es, por eso dije, episodio reaccional de lepra, para sacarlo al individuo del episodio agudo. Es el único antiinflamatorio que en ese contexto ha demostrado efectividad. Por eso es la única indicación de la talidomida. Todas las demás indicaciones, lógicamente, tienen otros fármacos para ser indicados. ¿Estamos? Por eso, sí, la lepra se trata con lo que comentaste de Dapsona, pero bueno, con todo el esquema de la OMS, que básicamente es lo que se indica para lo que hace al tratamiento basal de la enfermedad de Hansen. Ahora, volviendo a lo nuestro, por lo tanto, la talidomida sí ha mostrado efectividad en aftas realmente gigantes, importantes. A veces ni siquiera, aún con la talidomida, hubo mayor respuesta, pero vuelvo a decir, se lo hago más como comentario que como una necesidad de buscar siempre la talidomida para tratar las aftas, porque no la van a conseguir en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa a nivel de otras lesiones orales? Sarcoma de Kaposi, lesiones realmente muy importantes que he visto a nivel de la mucosa oral, linfoma no Hodgkin, linfomas T periféricos, verrugas orales, ojo con el papilomavirus. Hoy en día el papilomavirus tiene todo una importante, por lo menos, predisposición en pacientes HIV, no solamente en lo que es el cáncer de cuello, sino también en cánceres otorrinolaringológicos. También algunos fármacos como el acetate y el ketoconazol, despertamos bien, ¿no? Bien, pueden dar pigmentación marrón de la mucosa. Ahí ven caso de sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin, a veces barren directamente lo que es el tabique nasal, realmente un desastre. Espérenme que mi hija se está yendo.
Histoplasmosis, fíjense que histoplasmosis, ya lo vimos ayer con manifestaciones cutáneas, lo vemos diseminada, la histoplasmosis es muy de la cuenca del Plata, por eso la mayoría de los pacientes HIV viven en esta región, y esto hace que justamente siendo la histoplasmosis propia de esta región, tengamos formas graves, esto también lo vamos a ver en micosis sistémicas endémicas, con la histoplasmosis, la forma clínica aguda, subaguda, y el compromiso cutáneo mucoso que este tipo de micosis entonces va a generar. Ahí ven lesiones justamente a nivel mucocutáneo. Ahora, yendo más, digamos, caudalmente, tenemos patología esofágica. 40% de los pacientes pueden en algún momento desarrollar manifestaciones esofágicas por las cuales van a consultar: disfagia, odinofagia, dolor retroesternal, sensación urente, pirosis. Entonces, el tema es que justamente el motivo también de consulta va a ser la presencia de manifestaciones entonces que orientan al compromiso esofágico, y acá también será cándida lo más habitual que uno en ese contexto puede llegar a observar, teniendo o no incluso manifestaciones a nivel de la mucosa oral. Ahora, por supuesto, muchos de estos pacientes, al tener sensación urente, son manifestaciones que pueden orientar a la enfermedad por reflujo, razón por la cual empíricamente se los... Perdón, esperen que ayer tomamos era de micro y ya empezamos las revisiones. Qué raro, ¿no? Bueno, entonces, la enfermedad por reflujo, sí, siempre se la trata empíricamente, con anti-H2, inhibidor de la bomba de protones, y si el paciente sigue con manifestaciones, aún con el tratamiento para la enfermedad por reflujo, se lo trata empíricamente por la frecuencia para lo que es cándida. Si no mejorara, estaría siempre, o sería adecuado, la indicación de una endoscopía digestiva. Entonces, la esofagitis por cándida es la causa más frecuente. A nivel endoscópico, lo que vamos a encontrar es un exudado blanquecino que confluye en placas friables similares al queso cottage o ricota, es decir, un queso blando que se deshace y que puede afectar toda la superficie o revestimiento esofágico. Por supuesto que cuando no hay respuesta a los antifúngicos habituales, siempre es conveniente tratar de recuperar y saber de qué especie se trata, por lo que dije anteriormente. Algunas de ellas, como Glabrata y Crusei, pueden ser resistentes a los distintos antimicóticos. Ahí vemos el aspecto que justamente una candidiasis puede llegar a generar. Después de la cándida siempre vamos a encontrarnos con el citomegalovirus, el cual también da sintomatología de alguna manera similar. Las lesiones también son de aspecto ulcerosos. Muchas de estas causas citomegálicas por ahí no son fáciles de poderse determinar etiológicamente, pero
Desde el punto de vista del aspecto endoscópico que pueden llegar a generar, son muchas veces ulceraciones abundantes, poco profundas. El herpes da lesiones también superficiales, esas lesiones son muchas veces confluyentes también, y abarcan en un porcentaje de casos la parte distal del esófago. Pero, claro, concomitantemente con esto puede haber lesiones no esofágicas o extraesofágicas. Así que acá vemos distintos tipos de estas úlceras, en este caso herpéticas. Piensen siempre el dolor, la molestia que este tipo de lesiones suele originar. Otras causas incluyen al complejo Mycobacterium avium. El complejo MAC, después de la tuberculosis, está dentro de las micobacterias de mayor presencia. También tuberculosis, citoplasmas y en algunos casos reacciones de hipersensibilidad para, lógicamente, algunos fármacos. También neoplasias, sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin, adenocarcinomas, estos lógicamente con mayor visualización o por lo menos presencia, cuanto más grave es la inmunodeficiencia. Por supuesto, no son tan frecuentes, pero se ven. También, lógicamente, las lesiones que origina un reflujo gastroesofágico, con la consiguiente alteración del esfínter esofágico inferior, como son acalasias, esterosis esofágicas, e incluso fístulas traqueoesofágicas, ya todo un problema desde el punto de vista de su manejo. La patología gástrica, sí, la vamos a pensar en función de úlceras, de gastritis, muchas veces asociadas, y sabemos que se asocia al Helicobacter, pero el uso reiterado de antimicrobianos que estos pacientes requieren hace que no siempre el Helicobacter sea tan frecuentemente hallado. Pensemos que el Helicobacter, en muchos de los casos, en la mayoría, es sensible a amoxicilina, a macrólidos, tipo de antimicrobianos que se usan con cierta frecuencia para cualquier tipo de episodio infeccioso de manejo ambulatorio en estos pacientes. Por otro lado, la disminución de la secreción ácida y del factor intrínseco determina también hipocloridria, lo cual puede alterar la absorción de algunos fármacos. Dentro de las úlceras, más allá de pensar en el Helicobacter, también pensemos que puede haber lesiones tipo ulcerosas por citomegalovirus, por Cryptosporidium, por el complejo MAC, por histoplasma, por criptococo. También relativamente poco frecuente este tipo de episodios a nivel gástrico. Sí, el sarcoma de Kaposi y los linfomas no Hodgkin, especialmente los asociados al tejido linfoideo, también relacionado esto con el Helicobacter. Los linfomas, por supuesto, de muy mal pronóstico en estos pacientes, como en general los linfomas muchas veces presentan. Y cuando ya vamos a todo lo que es la patología de intestino delgado y de intestino grueso, tenemos que pensar que esto es relativamente frecuente de ser observado, que gracias a los tratamientos antirretrovirales su frecuencia ha disminuido en los últimos tiempos, pero un paciente puede llegar a la consulta con episodios de diarrea crónicos, en los cuales el aislamiento o la observación de Cryptosporidium, disospora, claramente nos tiene que hacer pensar que estamos en presencia de una grave inmunodeficiencia. Y, por supuesto, esto es totalmente asociable a lo que es HIV-Sida. La patología intestinal, de acuerdo a la localización de la agresión o de la patología, va a dar desde manifestaciones de alguna manera propias del intestino delgado, síndrome de malabsorción, dolor, diarrea de mucho volumen y de poca frecuencia, como así también síndrome disentéricos cuando afectan particularmente colon. Y ahí el tipo de deposiciones es de mucha frecuencia y de poco volumen, pujos, tenesmos, sangre, moco, ¿no? Que es lo que caracteriza justamente a los síndromes disentéricos. Entonces, la patología diarreica en estos pacientes ya suele ser relativamente frecuente. Esto agrava todo lo que es la desnutrición propia de lo que determina la inmunodeficiencia y las enfermedades marcadoras u oportunistas, razón por la cual
uno tiene que investigar y determinar claramente cuál es la etiología justamente de este tipo de episodios. Ahora, cuando no encontramos causa, a pesar de un adecuado estudio, pensemos que también hay un cuadro que es la enteropatía por HIV, es decir, el enterocito también es una de las células blanco en lo que hace a la presencia de ese o de este retrovirus. Y entonces, esta... Espérame un segundito. Espérame un segundito que regulan ausentes. Entonces, la enteropatía por HIV también la tenemos que tener claramente en cuenta. ¿Qué vemos justamente en la histopatología? Atrofia de vellosidades, hiperplasia de las criptas. Y la evolución tórpida justamente de estos pacientes con enteropatía, de alguna manera también hablan de la grave inmunodeficiencia que justamente determina los cuadros diarreicos en estos pacientes. Ahora recuerden que en ese contexto podemos tener dolor en el abdomen inferior, sensación de urgencia y tenesmo rectal, diarrea de escaso volumen, pero claro, muchas veces las manifestaciones clínicas de las infecciones de intestino grueso y delgado no pueden ser tan fácilmente diferenciables, por lo tanto, en ese contexto se habla justamente de panenteritis. El mismo tratamiento antirretroviral también puede generar algún tipo de compromiso diarreico, no es habitual, es autolimitado, y también en la medida que aumenta la expectativa de vida de estos pacientes gracias al tratamiento, también lo que vamos a encontrarnos es con la presencia de distintas neoplasias colorectales. Esto también es otra importante, por lo menos aclaración o por lo menos necesidad de conocimiento que tenemos que tener. Hoy en día, cáncer de colon también estamos observando en pacientes de mayor edad gracias justamente a la mayor expectativa de vida que el tratamiento de alguna manera genera. Por otra parte, esperen que alguien se quedó acá. Por otra parte, la enfermedad inflamatoria intestinal, donde vamos a encontrarnos justamente con un cuadro que caracteriza justamente a episodios diarreicos, en los cuales incluso muchos pacientes que presentaron enfermedad inflamatoria después del diagnóstico de HIV tuvieron colitis extensiva, proctitis, enfermedad de Crohn, colitis indeterminada, etc. La mediana del recuento de CD4 en el caso de enfermedad inflamatoria fue un nivel no HIV, es decir, un nivel que habla justamente de un nivel bajo. Tengan en cuenta siempre que el nivel de CD4, ¿cuánto es el nivel habitual de CD4?
Una persona normal, ¿cuánto CD4 tiene? Chan, chan, chan. Doc, no son como de 500 a Para 500. 1200, pero una estabilidad. Normalmente es el 30% de los linfocitos periféricos circulantes. Entonces, normalmente hay 800 para arriba. Y en cualquier enfermedad, que no sea HIV, si ustedes recuentan CD4, pueden encontrarlos relativamente bajos. En una tuberculosis, por ahí 300, 400 CD4 no es infrecuente. El tema es que antes no se tomaban en cuenta los CD4, no se los determinaba. Nosotros en sarampión, cuando tuvimos sarampión muchísimos en el año 1998, los CD4 de estos chiquitos por ahí eran 300, 650, no a nivel de SIDA. Por eso se decía que estas enfermedades tenían alguna inmunodepresión transitoria asociada a estos virus, por ejemplo, o a la tuberculosis. Así que en el caso del HIV, uno sí, el CD4 es necesario cuantificarlos en los HIV, pero si ustedes cuantifican CD4 en cualquier otra enfermedad, pueden encontrarse con valores que no son los valores normales. Entonces, esto ténganlo también en cuenta. Todo esto explica la inmunidad con la infectología que van de la mano. Colitis pseudomembranosa totalmente asociada a lo que significa la antibioticoterapia, especialmente una, que es la clindamicina. De esto vamos a volver a hablar en algún momento. Hoy en día la detección de la toxina de Clostridium difficile permite el diagnóstico a través de este método y el tratamiento. ¿Con qué se trata la colitis pseudomembranosa? ¿No es vancomicina oral? ¿Y qué más? Metronidazol. Exactamente, metro y banco oral. Y aislamiento de contacto. Tenemos algunos chicos con colitis pseudomembranosa en el hospital, producto de la rifampicina. Después de la clinda, la rifampicina es la que más puede generar esto. Por supuesto que cuando hay diarrea hay que buscar la causa, bacteriana, salmonella, shigella, Campylobacter jejuni. Campylobacter afecta justamente todo lo que es colon, está asociado su presencia al tracto gastrointestinal de las aves de corral. Escherichia coli, la listeria, hay que buscar la toxina de Clostridium, y también el sobrecrecimiento bacteriano asociado a la hipocloridria. Dentro del diagnóstico del paciente HIV con diarrea, importante recordar que pueden estos pacientes recibir muchos antimicrobianos, y de ahí la presencia justamente eventual de Clostridium difficile. Micobacterias, que también pueden dar diarrea, el complejo MAC, hongos, histoplama, microsporidium, hoy en día está dentro de los hongos, más que dentro de lo que eran parásitos, enterocitón, encefalocitón, septata. Micobacterium avium intracelular, piénsenlo siempre después de tuberculosis como la micobacteria más habitual, de alguna manera, también marcadora en estos pacientes, porque claro, aparece justamente cuando el cuadro de tipo diarreico importante se asocia a la grave inmunodeficiencia. Ileitis tuberculosas, parásitos, estos son marcadores algunos, Cryptosporidium, Misospora, Ciclospora, porque no lo vemos en el inmunocompetente. En cambio, giardias, entamoeba histolítica, la vemos en los inmunocompetentes, y la strongyloidiasis la podemos ver en el inmunocompetente, pero en el inmunodeficiente la strongyloidiasis se disemina y hace el síndrome de hiperinfestación, el cual es también un problema desde el punto de vista del compromiso que strongyloides en su diseminación acarrea sobre el sistema nervioso central, produciendo justamente cuadros de meningoencefalitis.
Dentro de los virus, citomegalovirus siempre está presente, adenovirus 4041, algunos picorna, astro, noro, calici y el mismo virus HIV, como dije previamente. Dentro de los parásitos, por supuesto, más allá de Cryptosporidium, pensar en isospora, ciclospora, microsporidium, parásito, hongo, ahí estamos discutiendo la taxonomía, no viene a cuento, pero claro, acá el problema es Cryptosporidium. ¿Por qué? Y porque puede dar infección persistente, enfermedad biliar, enfermedad fulminante, y a veces asociarse también, en el caso de microsporidiasis, a colangiopatías. ¿Por qué el problema de Cryptosporidium? Porque es marcador, aparece cuando los CD4 están en 20, en 30. Esto genera diarreas muy profusas, muy importantes, muy graves, incluso con cuadros fulminantes, en un porcentaje de casos. La mayoría de los pacientes tienen diarreas que van y vienen. Un porcentaje también tiene diarreas crónicas que van a motivar la consulta, lógicamente, y en un bajísimo porcentaje puede ser que se encuentre a este parásito en el marco de episodios diarreicos. De todas maneras, el problema de Cryptosporidium es que ya aparece cuando el recuento de CD4 está muy por debajo de 50. Fíjense lo que estamos hablando con respecto a lo que hace justamente como a la enfermedad marcadora. Y por eso, sin tratamiento adecuado, porque lamentablemente Cryptosporidium no lo tiene. Se ha utilizado nitazoxanida, paromomicina, acitromicina, de todo. Lo único que mejora al paciente, ¿saben qué es? Recuperar su inmunidad. Por eso, a estos pacientes hay que tratar de que adhieran al tratamiento, porque muchos incluso han dejado la terapéutica por distintos factores, o directamente nunca llegaron a saber que son HIV. ¿Cómo diagnosticamos Cryptosporidium? Bueno, por el Nielsen en frío, que es la coloración de Kinshun. Y ahí podemos observar los quistes de estos protozoarios, como isospora, como Cryptosporidium. Isospora por ahí no se ve tan frecuentemente, ¿por qué? Porque es sensible a trimetoprima sulfa. Y como se hace la profilaxis para neumocistis con trimetoprima sulfa, también, de alguna manera, estamos previniendo la presencia de lo que hoy se llama citoisospora belli. Pero claro, cuando está presente, lógicamente hay que tratarlo y rápidamente también indicar la terapéutica antirretroviral. Giardias y amebas, igual que en la población general, pero se agrava acá. Lógicamente, la giardiasis es muy relacionable con síndrome de malabsorción, entamoeba histolítica con el síndrome disentérico, la disentería entonces amebiana, que hay que diferenciarla de la disentería bacilar. ¿Quién produce la disentería bacilar? Ay, 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 ay. Por eso no quiero preguntar. Y encima ya no tienen excusas para decir, pero esto en gastro no lo vimos. Esto en microbiología no lo vimos. Y pensar que lo vieron. La Shigella disentería. Disentería. ¿Y por qué le habrán puesto disentería? Preguntaría alguno, ¿no? La shigelosis, produce la disentería. Tampoco le pregunto a otras especies de Shigella, ¿no? Porque mejor ni preguntar. Bueno, sigamos. La estrongiloidiasis puede dar formas gastrointestinales, la hiperinfestación. ¿Por qué se produce la hiperinfestación? ¿Y qué pasa en el ciclo vital estrongiloides estercoralis cuando se da la hiperinfestación en pacientes HIV? ¿Se acuerdan del ciclo de estrongiloides? No. Mañana me parece que doy la clase solo. Van a tener un miedo de aparecer algunos. Ya no tienen excusas para decir no lo vimos.
qué problema. Digamos, ¿por qué se da? Porque la forma de excreción de estrongiloides es la larva raptitoide, pero los inmunodeficientes se convierte en larva filariforme que perfora la mucosa rectal y genera la diseminación. Por eso hace una estrongiloidiasis diseminada. Y en esa diseminación larvaria sí puede pasar por el pulmón, dar un cuadro tipo asmatiforme, se puede encontrar la larva en secreciones respiratorias o arrastrar una enterobacteria y generar, cuando atraviesa la barrera hematoencefálica, esa formación larvaria, una meningocefalitis, por ejemplo, por una Escherichia coli, que fue, de alguna manera, transportada, llevada a través de la diseminación larvaria de estrongiloides. Así de sencillo y así de claro. Se editó. Entonces, eso es la estrongiloidiasis. Tratamiento de estrongiloides y ivermectina. Ahí ven, larvas. Y bueno, estos cuadros son graves, pensemos acá también en la grave inmunodeficiencia. Y bueno, ¿qué puede dar? Y bueno, puede dar el síndrome de hipermanifestación. Cuando se disemina la estrongiloidiasis, puede generar eosinofilia. Cuando hay eosinopenia, es malo el diagnóstico, es malo el pronóstico. El diagnóstico, por supuesto, es a través de la búsqueda y el hallazgo de la larva, ¿no? Tanto en exámenes coproparasitológicos, en secreciones respiratorias. Fíjense que acá sobre 17 pacientes, en 6 casos justamente se encontró. La letalidad es importante, estamos hablando de una enfermedad entonces marcadora. El citomegalovirus también da este tipo de cuadros. Virosis, la norovirosis, pero también puede haber herpes, rotavirus, los chicos tienen rotavirosis, adenovirus 4041, neoplasias. En la medida que se incrementa la expectativa de vida, aumenta, por supuesto, la posibilidad de adenocarcinoma, particularmente de colon. Y ya cuando hablamos de anoproctitis, estamos hablando de una enfermedad o una afección de transmisión sexual, en las cuales sí, la inmunodeficiencia determina la gravedad de estas lesiones, y los agentes son similares a los que encontramos justamente como etiologías o causas de infección de transmisión sexual. Llámese el gonococo, chancros luéticos, clamidia, herpes citomégalo, úlceras herpéticas con neuromas planos, asociaciones. El HIV tiene mucha asociación de patologías. Y claro, en ese contexto hay que estudiar al paciente, las vías de exposición, detectar leucocitos en materia fecal permite ya saber si hay reacción inflamatoria para eventualmente tratar. Siempre la diarrea, lo primero es mantener la hidratación del paciente,
Esto es más que fundamental. No hay que especular con antibióticos y pensar en antibióticos. Pensemos primero en mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Realizar los estudios correspondientes, toxina para Clostridium en caso de tratamientos antimicrobianos, las distintas coloraciones, la endoscopía si no llegamos con los métodos no invasivos a encontrar al agente, y a partir de ahí, por supuesto, todo lo que implica tratar de hallar etiológicamente de qué se trata. Si tenemos la posibilidad de microscopía electrónica muy, muy remota o la PCR, sería también parte de esa, por lo menos, metodología de estudio. Y cuando no encontramos nada, pensar en la enteropatía propia del HIV, muy generalmente encontrada en función de la inmunodeficiencia. Y claro, los estudios citológicos endoscópicos que muestran la disminución del área de la superficie vellositaria, aumento de las células de las criptas, sin un claro componente inflamatorio, si no hay leucocitos. ¿Qué podemos tratar? Y bueno, la cándida oral esofágica con antifúngicos, la leucoplasia oral velloso algunos la tratan, en general con poco resultado, sí, curetaje, desbridamiento, irrigación, en los casos de gingivitis, periodontitis, terapéuticas con buches con agua oxigenada, metronidazol, lógicamente la consulta odontológica, el ganciclovir para el citomégalo, siempre el tratamiento antirretroviral hay que iniciarlo lo antes posible, isospora, se trata con trimetoprima sulfa, eventualmente pirimetamina, la neoplasia, por supuesto, requieren de la quimioterapia, siempre con el tratamiento antirretroviral acompañando. Y todo esto exige, por lo tanto, un alto índice de sospecha. Paciente que consulta por diarrea puede hacerlo o porque la diarrea es muy profusa, muy importante, muy colérica, o los episodios son prolongados, ya van a la cronicidad. Razón por la cual esto va a ser siempre necesario, por lo tanto, de ser estudiado. Todo lo cual hace, por lo tanto, que diagnóstico de HIV, como dije ayer, es sinónimo de tratamiento. Cuando no encontramos causa de lo que hace justamente al compromiso, por ejemplo, esofágico, cándida siempre hay que tenerla en cuenta. Y, por supuesto, buscar siempre los agentes. Esto es más que necesario, fundamental. Controlar. Por lo tanto, el tratamiento del HIV crónico es de por vida y justamente para evitar este tipo de situaciones que en el transcurso del mismo tratamiento el episodio diarreico puede estar presente y esto obliga justamente a diarrea que lleva a la consulta, diarrea que lógicamente tenemos que estudiar, porque ahí es donde aparecen a veces los casos de HIV sin que el individuo sepa realmente que está infectado. Eso es más que necesario. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿Todo bien? Bueno, mañana le damos a lo neurológico, ¿eh? Dale, Doc. Gracias, Doc. Listo. Seguimos avanzando y repasen lo que ya alguna vez estudiaron. Y así me motivan y digo, bueno, por algo alguna vez estudiamos y dimos lo que dimos. Tengamos fe. Bueno, pues yo estoy loco. Yo estoy loco desde que decidí estudiar medicina, hace 52 años que estoy medio trastornadito, pero bueno, no importa, no, por ahí disimulo. Todos los mismos. Bueno, listo, no se hagan problema. Mañana igual
la clase por eso, miren, se la doy a las 8, a las 9 terminamos, así que no les altera demasiado la posibilidad de, por lo menos, escuchar las clases, ¿sí? Está perfecto, gracias, Doc. Suerte, chicos, nos seguimos viendo, ¿eh? Chau, chau. Gracias. Suerte, chau, chau.